Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal una vez más. Hoy le voy a leer de un filósofo argelino de Argelia, no argentino, nacido en el 1913, vivió en Francia, por supuesto, era novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo y muere en 1960. Él hace un poco el planteo del absurdo de la existencia. Decía que no era un concepto decorativo, que más bien es una estructura fundamental dentro de la existencia humana. Es por lo menos lo que él entiende así. La pregunta, dice Camus, no es si la vida tiene sentido, sino ¿qué hacemos nosotros cuando descubrimos que la vida no tiene sentido? Un poco ese es el planteo. Para entenderlo hay que empezar desde la base de que el absurdo no significa que el mundo sea irracional en sí mismo. No significa que el universo sea un caos incomprensible. Significa que hay un choque entre dos cosas: la tendencia humana a buscarle sentido a todo y la indiferencia del universo. Claro, él lo veía como que al universo le importa tres carajos tu existencia. Esa es la sensación que él tenía. El problema no es que el mundo no tenga sentido. El problema es que nosotros estábamos siempre buscando desesperadamente sentido a todo y no lo encontramos. Por ejemplo, la muerte. Sabemos que vamos a morir, lo tenemos muy claro, pero vivimos como si no lo supiéramos. ¿Y por qué hacemos eso? Y porque nosotros en el fondo, astralmente, energéticamente, como somos otra cosa, como no somos un ente biológico, o no hemos sido eternamente ente biológico, sino que ocupamos cuerpos biológicos, nosotros ya sabemos por naturaleza que somos infinitos, que somos eternos, que la conciencia no muere. Por eso vivimos así, como si la muerte no existiera, hasta que nos toca de cerca. Cuando nos toca de cerca, reaccionamos y decimos, ¡ay, cierto, que morimos! Pero nos parece increíble que morimos, porque en realidad no morimos. Planificamos, imaginamos el futuro, nos proyectamos en la vida, pero en algún momento nos golpea la certeza de que todo se va a acabar. Y es un choque entre nuestra necesidad de permanencia, yo no diría nuestra necesidad de permanencia, yo diría nuestra convicción de permanencia, nuestra convicción de ser eterno, y la realidad, que la realidad física de este lado no somos externos, no somos eternos. Entonces ahí está el choque, ahí está un poco el absurdo. ¿Cómo puede ser que nosotros nos sintamos inmortales y estamos en una existencia mortal? Entonces ahí hay un choque. Y él pone el ejemplo del mito de Sísifo. Es un mito griego, de la mitología griega, y representa perfectamente a este problema. Sísifo está condenado por los dioses. Qué raro, ¿no? Condenado por los dioses. Estos dioses que se la pasan maldiciendo y condenando. Está condenado a empujar una roca redonda hacia la cima de una montaña. Y luego que llega arriba de la cima tiene que soltar la roca para que la roca vaya rodando hasta el valle, bajar nuevamente y volver a empujar la roca. Empezar una y otra vez haciendo esta cosa ridícula y absurda para siempre. Es una imagen brutalmente simple y precisa de la condición humana. Estar empezando, reencarnando una y otra vez a perpetuidad. Porque sí, porque los dioses se enojaron y porque nos condenaron a estar repitiendo este problema indefinidamente. Trabajamos, nos esforzamos, amamos, construimos cosas, pero al final todo vuelve a cero. Todo lo que haces, todo el proceso que vos ganaste, evolutivo, que vos aprendiste, que vos creciste, es totalmente inútil. Volvés a cero. Foja cero, como dicen los legalistas. El absurdo no es que la vida sea un sufrimiento, el absurdo es que intentamos darle un sentido a pesar de que todo se desborona. Si la vida es absurda, entonces, ¿qué hacemos aquí? Es el planteo que se hace el filósofo. Y es acá donde choca con la tradición filosófica a la mayoría de sistemas filosóficos que intentan escapar del absurdo.
El existencialismo, por ejemplo, propone que el sentido no está dado, pero que podemos crearlo nosotros. Sartre, con su idea de que la existencia precede a la esencia, dice que somos radicalmente libres para darle un significado a la vida. En cambio, Camus no está de acuerdo. Para él es una forma de autoengaño. No podemos crear sentido donde no lo hay, dice Camus. La vida sigue siendo absurda, aunque intentemos decorarla con valores inventados. Otra opción clásica es el suicidio filosófico. No es el suicidio literal, es la renuncia al pensamiento lúcido. Es lo que hacen las religiones en ciertas corrientes filosóficas. En lugar de aceptar el absurdo, inventan un sentido trascendental, inventan a un Dios, inventan a un destino, el progreso de la historia. Y todos esos no son más que intentos de escaparle al absurdo. Camus lo rechaza por completo. Para él aceptar el absurdo no es caer en el nihilismo. El nihilismo es el descartar todas las creencias religiosas, políticas. Para él la única manera de ser intelectualmente honesto propone una respuesta válida al absurdo y es enfrentarlo, hacerle frente, sin ilusiones, no negarle la falta de sentido, sino que vivir y convivir en esta cosa absurda de la existencia, en esta falta de sentido. No resignarse, sino rebelarse. La vida no tiene un propósito, pero eso no significa que no valga la pena vivirla. La conciencia del absurdo, o tener conciencia de que estamos en el absurdo, no es una condena, sino más bien tiene que ser una liberación. ¿Qué es lo que sienten muchas personas cuando se enteran de la manipulación, del encierro, del castigo, del que estamos engañados, del que estamos atrapados? Para muchísimas personas al principio se transforma en un caos interno, un caos emocional, un rompedero de estructuras mentales que yo tenía armadas, que yo armé, que yo heredé, que yo creí, un caos, hasta que después siento una liberación. Después que pasa ese caos, ese berrinche emocional que yo hago de un poco de intentar aceptar de que se me está rompiendo toda esa estructura mental en la cual yo creía, yo siento un alivio, una liberación. No le debo nada a nadie, no le tengo que rendir pleitesía, no le tengo que rendir cuentas a nadie, no tengo deudas, no tengo karma. Entonces tengo que convivir en el absurdo y disfrutarlo, el andar por el absurdo. El problema es que esto no es fácil de aceptar. No es un ejercicio intelectual, es una postura existencial. ¿Cómo asumo yo esta postura, esta nueva postura? ¿Cómo convivo en esta nueva postura existencial? Esta nueva postura existencial desafía todo lo que nos han enseñado. Claro, esto va en contra de todo. Y esto te lleva a la siguiente cuestión. Si la vida es absurda y no podemos escapar de esa realidad absurda, ¿cómo deberíamos vivir entonces? Si el absurdo es la condición fundamental de la existencia, entonces la gran pregunta es, ¿qué hacemos con este gran absurdo? ¿Qué hacemos con esta existencia absurda? Esa sería la gran pregunta. Entonces Camus rechaza de inmediato las soluciones tradicionales. Ni la religión, ni la metafísica, ni el existencialismo de Sartre, ni el suicidio son respuesta válida. Cada una de estas opciones es un intento de escapar del absurdo, de eludirlo, de negarlo. Y en realidad es así. Todos esos inventos mentales es de alguna manera para disfrazarlo al absurdo, para darle sentido al absurdo. Pero el absurdo, la existencia absurda está ahí. Es esto.
Si el absurdo es real, si el choque entre nuestra necesidad de sentirlo y la indiferencia del universo es ineludible, entonces cualquier intento de encontrar un propósito trascendental a la vida es un autoengaño. ¿Qué es lo que yo vengo diciendo en este canal desde hace 7, 8 años? ¿Qué sentido hay que encontrar en el sinsentido? Si vos sos luz, si vos sos chispa, vos bajaste engañado por curiosidad, porque viniste a rescatar a alguien o por lo que sea, vos viniste, bajaste, entonces esto es una experiencia. Entonces, en una experiencia no hay sentido. Cuando vos entras al tren fantasma, en los parques de diversión, y vos entras al tren fantasma, el tren fantasma en sí no tiene un sentido. Vos no te estás preguntando por la creación, quién creó, cuál fue el sentido de la creación. No, vos estás intentando disfrutar la experiencia de entrar al tren fantasma, porque eso te va a crear una serie, un paquete emocional, te va a generar toda una serie de explosiones energéticas internas. Entonces es la experiencia que yo tengo al entrar al tren fantasma o al subirme a la montaña rusa, pero yo no hago el planteo del porqué de la existencia de la montaña rusa, quién fue el Dios que de alguna manera creó ese concepto para la fabricación de ese entorno en donde yo ahora estoy metido. Vos estás metido porque vos lo decidís, vos pagaste el boleto para entrar al tren fantasma o pagaste el boleto para subir a la montaña rusa. En este punto, Camus introduce el concepto de rebelión. La rebelión no es un acto de negación ni de desesperación, es exactamente lo contrario. Es la afirmación radical de la vida a pesar de su falta de sentido. Yo estoy en la experiencia y yo voy a vivir la experiencia porque yo vine a tener esta experiencia. Que haya sido engañado, manipulado, que la experiencia no me esté gustando, eso es otra cosa. Pero yo ya estoy en la experiencia y no puedo cortar camino. Yo estoy con el contrato activo de la experiencia de vida en esta existencia, en esta encarnación. Y tengo que cumplir ese pacto, ese acuerdo, ese contrato que yo generé, que yo hice. Tengo que cumplirlo. ¿Y cómo se cumple? Con fecha de vencimiento. ¿Y la fecha de vencimiento cuál es? Y la fecha de vencimiento del traje biológico. Se acaba el tiempo, se acaba la existencia y yo después seguiré el camino por el cosmos o seguiré enganchado en la rueda del samsara de acuerdo a cómo esté mi nivel de conciencia. Dice, hay que mirar de frente a ese vacío y aceptarlo. Y aún así, viendo el sinsentido, el absurdo, seguir adelante. No significa resignación, no significa caer en la apatía o en la indiferencia. La indiferencia es otra forma de suicidio filosófico. En cambio, la rebelión es un acto de desafío, no de sumisión. Y es lo que somos nosotros, somos rebeldes, nos rebelamos ante este sistema, ante esta existencia, pero no andamos llorisqueando. Aceptamos lo que es, lo que viene. No andamos pidiendo e invocando un ser mágico que nos saque de este sistema si nosotros aceptamos entrar a este sistema con lo que significa estar acá adentro. Para entender mejor esto, volvemos al mito de Sísifo, que está condenado a repetir la misma tarea absurda por el resto de la eternidad, la tarea de subir la roca y que la roca caiga. Camus dice que hay un momento clave en la condena de Sísifo y es el instante que después ver la roca caer hacia el valle, vuelve a descender de nuevo y recogerla. Y es ahí donde define su destino. Puede lamentarse, puede maldecir a los dioses, puede hundirse en la desesperación, pero no lo hace. Camus nos dice, debemos imaginar a Sísifo feliz, porque en ese acto de aceptar el absurdo y seguir adelante, Sísifo se libera. No tiene el peso de la condena, del sufrimiento mental, por no lograr entender por qué está existiendo adentro del absurdo. La rebelión no elimina el absurdo, pero nos permite vivir
en Él, sin rendirnos. El problema es que esto no es un concepto abstracto, tiene consecuencias concretas. Si la vida no tiene sentido, si no hay un propósito trascendental, entonces ¿cómo vivimos? Y es aquí donde Camus introduce la idea del hombre absurdo. El hombre absurdo es aquel que ha comprendido el absurdo y ha decidido vivir y convivir de acuerdo al absurdo. No busca justificaciones externas, no inventa un propósito artificial, no se aferra a ilusiones. Vive intensamente, sin esperanza, sin miedo. Camus describe 3 características fundamentales del hombre absurdo. La primera es la conciencia. El hombre absurdo no es ingenuo, no es estúpido. Sabe que la vida no tiene un sentido último, que no hay respuestas definitivas. No se engaña con idea del destino, de progreso, de redención. Acepta la realidad tal como es, sin maquillarla. La mayoría de las personas evitan esta conciencia porque es incómoda. En cambio, Camus dice que la mayoría vive como si la muerte no existiera, como si la vida tuviera una dirección definitiva. Pero el hombre absurdo no necesita mentirse a sí mismo. Vive con los ojos abiertos. El segundo punto es que la libertad del hombre absurdo no es la libertad metafísica de la que hablan los existencialistas, no es la libertad de crear su propio significado. Es una libertad mucho más radical, la libertad que nace cuando se entiende que nada de lo que hacemos tiene consecuencias cósmicas. Si la vida no tiene un propósito, entonces somos libres de vivirla como queramos. No hay una esencia predefinida, no hay una meta impuesta. El hombre absurdo es libre porque no tiene ataduras metafísicas. Y el tercer punto que define Camus es la pasión. Camus no propone una vida de resignación y de apatía, sino todo lo contrario. La respuesta al absurdo no es la indiferencia, es la intensidad con la que yo vivo. Es el enfoque, es el aquí y el ahora, es la alegría. Disfruto porque yo tengo alegría y yo puedo generar alegría. Entonces, ¿por qué voy a generar lo contrario? Si yo tengo posibilidad de generar y autogenerar sentido, yo lo genero. Si la vida no tiene sentido, entonces lo único que importa es experimentarla al máximo. Si no hay moral trascendental, no hay castigo divino, no hay destino final, solo existe el presente. Y lo único que podemos hacer es vivirlo con la mayor intensidad posible. Aquí es donde se introduce a los héroes absurdos, figuras que encarnan esta actitud ante la vida. No son santos ni mártires, son personas que ante el absurdo eligen vivir plenamente, sin buscar consuelo en ficciones. Por ejemplo, el actor vive muchas vidas en una sola vida física, sin aferrarse a ninguno de los personajes. El conquistador que lucha, se enfrenta al mundo sin esperar recompensa ni castigo. Porque aceptar el absurdo no es fácil. Es una simple conclusión intelectual. Es un cambio completo en la forma de ver la existencia. Requiere un nivel de honestidad brutal, una disposición a enfrentar la falta de sentido sin caer en la desesperación ni la evasión. No todos pueden hacerlo. ¿Es realmente posible vivir como un hombre absurdo en un mundo real o es solo una loca idea teórica? Cada uno lo va a sentir, lo va a experimentar y lo va a vivir según su nivel de conciencia, según su nivel de rigidez mental, de aceptación. No es fácil, pero yo tengo que entender que de este lado de la existencia, en donde yo estoy teniendo la experiencia de vida, tiene una fecha de vencimiento, pero no es una fecha de vencimiento real. El que muere de este lado del físico es un poco el personaje que me dio esta estructura biológica. Yo, como ser, como conciencia, soy infinito y voy a salir de acá para seguir
teniéndose experiencias como guerreros viajeros, que decía Castañeda, o enganchado en esta rueda, en este ciclo de reencarnaciones indefinidas. La decisión siempre la tomamos nosotros. Que después no nos acordemos es otro tema. Un gran abrazo. Chau, chau.